Buenas tardes a todos los chicos que me están siguiendo. Nuevamente nos encontramos como todos los sábados hoy, 1 de abril. Se fue marzo, se fue el primer trimestre del año. El tiempo es relativo. Albert Einstein, 1905, teoría de la relatividad. Los tiempos son relativos, no son absolutos. No existen los tiempos. No existen. El día de ayer ya nunca más regresará. Nunca más. Por los siglos de los siglos. Nunca más regresará. ¿Lo viviste bien? Si no lo viviste bien, lo perdiste. Pero el tiempo es relativo. No se puede medir el tiempo fuera de la Tierra. No existe. No existe. Entonces, ustedes están viendo ya materia. Por eso lo que estoy hablando ahorita es la relatividad de la masa, la relatividad del tiempo, la relatividad de la longitud. La gran y famosa universal teoría de la relatividad. Por eso que la materia tiene un comportamiento que hay que estudiarlo. Y nosotros los químicos, y la química como ciencia, se encarga del estudio de la materia, de sus propiedades, de su clasificación, de las transformaciones y las leyes que la gobiernan. Me cuenta Janita que ustedes ya avanzaron materia 1. ¿Qué han hecho en materia 1? Vamos a ver si han hecho lo que yo te voy a decir. Materia 1 es primero definición de materia. En la agraria, para la agraria, la materia se analiza bajo una visión nanoscópica. Sí, no es como en otras universidades. No, agrario utiliza visión nanoscópica. Por ejemplo, que está a mi espalda es configuración electrónica. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves al electrón? No lo ves, porque es una visión nanoscópica. Por eso lo que está acá es todo un análisis de una visión nanoscópica. Entonces, ¿qué han tenido que hacer en materia 1? Primero la definición, bajo una visión nanoscópica. La visión significa que la materia es un conglomerado de partículas, formado por moléculas, átomos, partículas subatómicas, iones. Y segundo, que la materia es discontinua. ¿Por qué? Porque presenta espacios vacíos. ¿Dónde? Entre el núcleo atómico y la zona de las capas. Por lo tanto, la definición es nanoscópica. Ahora, las otras definiciones universales, o de Albert Einstein, o de quien fuere, se puede complementar. Pero la definición de materia es agraria. Luego, has tenido que haber hecho la división de la materia, porque la materia es divisible. La división se refiere primero a un cuerpo, una porción de materia. Luego del cuerpo, partícula. De partícula, molécula. De molécula, átomo. De átomo, partículas subatómicas fundamentales. Y finalmente, quarks. Los quarks son las partículas más pequeñas de la materia. La partícula de Dios. Entonces, eso también ha tenido que haberlo hecho, división de la materia. Han tenido que haber hecho propiedades de la materia. Propiedades generales, propiedades particulares, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades extensivas, propiedades intensivas. Creo que hasta ahí nomás han llegado. Han hecho clasificación de la materia, sustancias y mezclas. ¿Sí? Han hecho la visión nanoscópica de cada uno, o sea, el gráfico que interpreta las partículas que están en una clase de materia. Visión nanoscópica han hecho de cada clasificación de la materia.
¿Han hecho eso? La visión endoscópica de cada clasificación de la materia han hecho. O sea, el gráfico que interpreta a la materia en sí como partículas. También, perfecto. Ya. ¿Han hecho los estados de la materia, cambio de estado? O sea, han hecho todo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Fenómenos. Falta fenómenos, entonces. Ya. Y falta la relación de la materia con la energía. Correcto. Entonces terminamos eso y desarrollamos las preguntas del libro, pues, ¿no? No sé si habrán contestado las preguntas del libro. Ya, entonces vamos a completar materia 2, lo que falta, y luego nos vamos ya a contestar la pregunta del libro. Cambio de estado se han hecho, ¿no? Fusión, solidificación, licuación, vaporización, eso sí han hecho, ¿no? Los cambios de estado. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces solamente nos faltan fenómenos y la interrelación de la materia con la energía y terminamos todo materia. Ya está, listo. Muy bien, vamos a hacer entonces la segunda parte de materia, tiene que ver con fenómenos. Vamos a explicar entonces la característica de los tres tipos de fenómenos y le ponemos sus ejemplos, ¿ya? ¿Ok? Listo. Vamos a poner fenómenos acá. Muy bien, los fenómenos, para decirlo en un sentido apropiado, un sentido que se puede entender, los fenómenos son transformaciones que sufre la materia por la acción de un agente responsable energético. Pero los fenómenos son transformaciones que sufre la materia. Que sufre la materia. Pero tiene que haber una razón, ¿sí o no? La materia no se puede transformar así nomás de la nada. Hay una ley universal que lo expresa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la transformación no se hace así sola. Tiene que haber agentes que produzcan el cambio. Por eso que los fenómenos son transformaciones que sufre la materia por la acción de un agente energético. Generalmente, ¿quién es el que hace la transformación? La temperatura, la presión, un número de moles, hay muchos factores, pero siempre tiene que haber algo que modifique
y que transformen la materia. Hay tres tipos de fenómenos. Vamos a hacer un estudio en comparación, ¿ya? Va a ser un estudio comparativo de los tres fenómenos para que se estudie mejor, se analice mejor y se hagan los ejemplos reales. A ver, vamos a tener tres tipos de fenómenos. Físico, químico y nuclear. Son tres fenómenos, ¿ah? Hay un fenómeno físico, hay un fenómeno químico, hay un fenómeno nuclear. Bien, vamos a hacer una primera observación de comparación entre los tres fenómenos. Tienen que recordar que los fenómenos son solamente transformaciones, ¿sabes? Pero tiene que haber algo o alguien, no más que alguien, algo que haga que la materia se transforme. Vamos a la primera explicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con sus átomos? En los fenómenos físicos y químicos, los átomos no se alteran. No se alteran. Los átomos no se alteran. Cuando es un fenómeno físico y químico, no se alteran. El único que se altera, incluso para formar nuevos elementos, porque son nuevos átomos, es el nuclear. Entonces, la primera observación podríamos decir lo siguiente. En los fenómenos físicos y químicos, los átomos son inalterables. En los fenómenos físicos y químicos, los átomos son inalterables. Me explico. El átomo es sodio al comienzo de un proceso de físico-químico, va a ser el mismo sodio como átomo al final. ¿Sí? El átomo de sodio es antes y después el mismo átomo de sodio. En cambio, el nuclear no. El átomo de sodio se puede convertir en un átomo diferente. Por eso que en los fenómenos nucleares los átomos sí se alteran. Esta es una primera diferencia entre los tres. Cuando hablamos de sus partículas, de sus átomos, en los fenómenos físicos y químicos no se alteran. Los átomos siguen siendo los mismos, pero en nuclear sí. Se pueden convertir en nuevos elementos. Ahora, ¿qué explica esto en su composición interna y en su forma externa? Por ejemplo, en los fenómenos físicos, la composición química, o sea, la parte interna de su composición, no varía, pero la forma externa generalmente cambia. Repito, lo voy a escribir acá. En un fenómeno físico, generalmente se modifica la forma externa, pero no la composición de la sustancia. Generalmente se modifica la forma externa, pero no la composición de la sustancia. Generalmente se modifica la forma externa, pero no la composición de la sustancia. Generalmente se modifica la forma externa, pero no la composición de la sustancia. Ya, eso es en los fenómenos físicos. Esto es en los fenómenos físicos. Después vamos a poner ejemplos, pero yo me adelanto.
Si tú pones a hervir el agua, porque estás poniendo a hervir el agua, es un cambio físico, porque el agua de líquido pasa a vapor. O sea, externamente tú estás viendo un cambio. El líquido está pasando a vapor, pero sigue siendo agua. Sigue siendo H2O. O sea, su composición química no cambia. Porque el día que tú llevas agua y te sale oro, plata o cobre, sería químico. Eso no va a pasar. Por eso que el fenómeno es físico. En cambio, ¿qué pasa en un fenómeno químico? Se rompen los enlaces que unen a sus átomos. Se reacomodan los átomos sin perder su identidad. Se forman nuevos enlaces, nuevas sustancias. Entonces cambia su composición química y generalmente cambia su forma externa. Ese es un fenómeno químico. Ponemos aquí. Se modifica su forma externa y la composición de la sustancia. Debido al rompimiento de sus enlaces, reacomoda sus átomos y formación de nuevas sustancias. Entonces, repito, se modifica la forma externa. O sea, como tú lo veías antes, ya no lo ves después. Se modifica la forma externa. Su composición química. Debido al rompimiento de sus enlaces. Reacomodo de sus átomos. Formación de nuevos enlaces y nuevas sustancias. Formando nuevos enlaces, nuevas sustancias. Ya está. ¿Qué pasa en fenómenos nucleares? Todo. Se modifica todo, su forma externa y su composición de sus sustancias. De tal manera que se forman nuevas sustancias, nuevos elementos. Se forman nuevos elementos, ¿no? Se forman nuevos elementos. Entonces se modifica la forma externa e interna formando nuevos elementos. Formando nuevos elementos. Se modifica la forma externa e interna. Apareciendo nuevos elementos. Listo. Ahí tiene la diferencia en lo que sucede internamente. Tercera diferencia. La energía que involucra internamente el fenómeno. Claro, no es lo mismo quemar un papel que calentar el agua. No, y no es igual que estallar una bomba atómica. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, en los fenómenos físicos, la energía que se involucra es baja. Baja energía, ¿verdad? La energía involucrada en un fenómeno físico es baja. Involucra baja energía. Baja energía. Baja energía.
en los cambios físicos, cuando se involucra un factor como la energía, es baja. En los fenómenos químicos sí es alta. Involucra alta energía. Alta energía. Pero en los nucleares, bomba atómica, bomba de hidrógeno, bomba de neutrones, dinamita, nitroglicerina, extremadamente alta. Extremadamente alta energía, sobre todo bombas atómicas. Bombas atómicas, extremadamente alta energía. Extremadamente alta energía. ¿Listo? Cuarta comparación. Sus procesos, ¿cómo son? Generalmente reversibles o irreversibles. O sea, en un fenómeno puede regresar lo que era antes o ya no puede regresar y queda así. En los fenómenos físicos, los procesos son reversibles. Puede regresar lo que era antes. Claro, si tú pones a hervir el agua se convierte en líquido en vapor. Pero si tú el vapor que está caliente lo enfrías, vuelve al agua en estado líquido. ¿Sí? O sea, físicamente, por ejemplo, yo le golpeo a alguien en la cara. Al comienzo se pone morado, se hincha un poco. Le pone hielo, le pones una crema y al día siguiente regresa a su cara normal. Pero no es lo mismo que yo le eche ácido muriático en la cara. A ver que regrese su cara. Nicotrasplante. Entonces hay que ver el fenómeno, qué proceso involucra. Si puede regresar lo que era antes, es físico. Pero si no regresa, porque ya es irreversible, es químico. Algunos casos puede regresar, pero en los nucleares, irreversible 100%. Entonces ponemos acá 4. Generalmente son procesos reversibles. Puede regresar lo que era antes. Procesos reversibles. Repito, puede regresar lo que era antes. Aquí generalmente es irreversible. Irreversible. Generalmente, en algunos casos puede regresar. Por ejemplo, en el caso del agua, yo puedo obtener el agua uniendo hidrógeno con oxígeno. Pero el agua lo puedo separar de su componente por electrólisis y nuevamente regresa hidrógeno oxígeno. Por eso voy a poner ahí lo correcto. Su proceso es irreversible generalmente. Algunos casos son reversibles. Pero acá sí, ¿no? Son irreversibles. Aquí no hay generalmente nada, ¿no? Son irreversibles. Procesos irreversibles. Ya, y aquí viene ya la aplicación más observable mediante reacciones o transformaciones directamente. Por ejemplo, ¿cómo te vas a dar cuenta que está frente a un fenómeno físico manifestado mediante una forma de ecuación, mediante una forma de cambio directo? Pues bien, una de las formas que tú te puedes dar cuenta que está frente a una reacción, un fenómeno físico, es que la sustancia va a ser la misma, pero solamente cambia el estado de la materia. Por ejemplo, la manera de representar a un fenómeno físico en un cambio de estado. En un cambio de estado. Que, por ejemplo, tú tengas al agua que se encuentra al comienzo en estado líquido, L de líquido, pero al calentar se convierte en vapor sin cambiar la composición de la sustancia. Lo que está ahí está representando a un fenómeno físico.
Sí, porque la sustancia es la misma, no cambia. Lo que cambia es el aspecto externo, la forma. El líquido está pasando a vapor, pero su composición química no cambia. Así se representa un fenómeno físico. Por ejemplo, el dióxido de carbono llamado hielo seco, lo que se encuentra en las refrigeradoras, está en estado sólido. Pero cuando tú abres la congeladora, sale una especie de humo, se ha sublimado. Se ha sublimado. El sólido se está convirtiendo en gas. Eso se llama sublimación. Se ha sublimado. La sublimación es un fenómeno físico, pero sigue siendo CO2. La composición química no varía. No varía. No cambia. No cambia, muchachos. Ahora, químico. ¿Cómo representas a un fenómeno químico? A ver. A ver. Tenemos, por ejemplo, una solución de ácido clorhídrico. Ahí está. Esa es la fórmula que determina la presencia de un ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Va a atacar al hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando es un fenómeno químico? Se van a romper los enlaces. Se rompen los enlaces. Se rompe este enlace que une el hidrógeno con el cloro y este del sodio con el H. Se rompe. Se vuelven a reacomodar los átomos. Se van a formar nuevos enlaces y nuevas sustancias, pero sin alterar sus átomos. El sodio con el cloro se van a juntar. Van a formar el cloruro de sodio. Y el H con el OH, el agua. Entonces te está dando cuenta que este es un fenómeno químico por varias razones. Sus átomos no se alteran. El sodio sigue siendo sodio. El cloro sigue siendo cloro. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno. Y el oxígeno sigue siendo oxígeno. Pero ¿qué ha pasado aquí para que sea químico? Se han roto los enlaces que unían a sus átomos. Sus átomos se han vuelto a reacomodar. Se están formando nuevos enlaces y a la vez nuevas sustancias. Pero sus átomos no se alteran. No se alteran. Esto representa a un fenómeno químico. En cambio, un fenómeno nuclear, ¿cómo representas? A ver. Generalmente esto se trabaja con los núcleos de los átomos, con los núcleos. Entonces, por ejemplo, tenemos un isótopo de carbono. 6, 2. Este es un isótopo de carbono. Estoy trabajando con los núcleos, ¿sabes? Y a este le bombardeo un deuterón. Es 1, 2. Al bombardearle un deuterón, ya no es carbono. Se ha convertido en un nuevo elemento que va a tener un número atómico por la suma 7 y va a tener un número de masa 14. Y este es un elemento que está al costado del carbono en la tabla. Porque si el carbono ocupa la posición 6, el nuevo elemento que se ha formado por el bombardeo de un deuterón ocupa el lugar 7. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el elemento que está al costado del carbono en la tabla periódica? ¿Alguno de ustedes sabe quién es el elemento que está al costado del carbono? Claro, entonces se ha formado un isótopo de hidrógeno. Se ha formado un isótopo de nitrógeno. Entonces, como te das cuenta, es un átomo diferente. Es diferente. Ya no es carbono.
Al comienzo era carbono, pero como se le ha bombardeado un deuterón, que es una partícula radiactiva, se ha formado un nuevo elemento. ¿Cómo se llama el nuevo elemento? Nitrógeno. Muy bien, vamos a los ejemplos entonces. Vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos reales. A ver. Ejemplo de fenómenos físicos. Podría ser todo lo que se golpee, golpear, cortar, pegar, golpear, pegar, cortar. Todos los cambios de estado. Fusión, solidificación, licuación, vaporización, ebullición. Todos los cambios de estado. Todos los cambios de estado. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. La dilatación es un fenómeno físico. Pintarse el cabello, pintar una pared, físico. Pintarse el cabello. Cuidado. Una cosa es pintarse el cabello y otra cosa es teñirse el cabello. Cuando uno se pinta el cabello, el color va encima de tu cabello natural. Cuando uno pinta el cabello, va encima de tu cabello natural. Por eso estás pintando el cabello. Pero cuando tú te tiñes el cabello, va encima. Perdón, ya no va encima, ya decoloraste el cabello. Ya lo decoloraste. Ya mataste la queratina del cabello. Y entonces se vuelve blanco. Y encima de eso le pones el tinte que viene con amoníaco. Entonces es totalmente diferente. Pintarse, no hay problema. Tú te puedes pintar todas las veces que quieras. Total, es un color que está encima de tu cabello natural. Se va el color y sigue tu cabello natural. Pero teñirse el cabello, no. Teñirse el cabello es químico, es irreversible. O sea, tú dañas el cabello porque lo estás oxidando con oxigenta, con agua oxigenada. Lo vuelve blanco. O sea, tendrías que esperar que vuelva a crecer el cabello para que las proteínas salgan de nuevo, ¿no? Y encima de eso le tienes que colocar todavía el tinte con amoníaco. No es recomendable, ¿no? O sea, particularmente yo no recomiendo mucho que la gente se tiña el cabello tan joven. Porque cuando llega a una cierta edad, el cabello es muy débil. Puede caerse el cabello, puede quedar pelona. Entonces, por eso mejor esperar sus años para teñirse el cabello. Pintártelo, puedes pintártelo a cada rato si quieres. ¿No? Entonces, una cosa es pintarse, otra cosa es teñirse el cabello. ¿Ya? Vamos a poner ejemplos de fenómenos químicos que sí hay un montón, ¿no? Hay un montón ahí. Ejemplo. Todo lo que sea quemar, papel, cartón, madera, plásticos, productos inflamables, todo lo que sea quemar se llama combustión. Y la combustión
es un fenómeno químico. Todo aquello que se oxide, la oxidación. Todo aquello que se reduzca, o sea, reducción. La fermentación. La corrosión. La digestión, la respiración. El cracking. Cracking es rompimiento de cadenas. Cracking, todo lo que es cracking, rompimiento de cadenas. La neutralización. Todo esto involucra cambios externos y en la composición química. Por ejemplo, yo puse pintarse el cabello físico, acá es teñirse el cabello. Elaboración del pan. ¿Por qué elaborar un pan? ¿Por qué fabricar o preparar un pan es químico? Por la levadura. Por la levadura. Eso genera cambios químicos en el pan. Extracción de la harina de pescado, químico. La extracción de minerales, químico. Talar un árbol de la raíz, químico. Pero si cortas una rama de un árbol, el árbol sigue creciendo, la rama sigue creciendo. Pero si tú lo talas de la raíz, lo matas. El metabolismo celular está muerto ya no vuelve a crecer. Entonces hay que entender todo eso entre si es físico-químico. Freír un huevo es químico. Freír un huevo es químico, porque ya no es huevo frito. ¿Y qué ha pasado ahí? Las proteínas se desnaturalizan. Cuando tú fríes un huevo con aceite, las proteínas que son cadenas se comienzan a romper parcialmente y se van convirtiendo ¿en qué? En aminoácidos. Entonces tú no vas a ver una persona, es difícil que tú veas a una persona comiéndose en un solo momento 20 huevos fritos. Se muere. Pucha, su corazón revienta. Pero sí puede ver una persona comiendo 20 huevos crudos por las proteínas. Claro, sí puedes comer 20 huevos, que te va a caer mal, de hecho, te va a quedar pesado el estómago, pero comer 20 huevos fritos, ¿tú has visto a alguien que se coma 20 huevos fritos en un solo momento? Es imposible. Eso mata, la grasa te mata, pero el corazón. Puedes comer un huevo frito, 2 huevos fritos si quieres, ¿no? Pero 20. Porque el huevo frito es un fenómeno químico. El huevo sancochado no. Entonces, freír un huevo es químico. Repito, elaboración de un pan es químico por la levadura, extracción de la harina de pescado, químico. Entonces, yo no te puedo poner los miles de ejemplos. Yo no te tengo por qué mecanizar. Si yo tuviera que poner una lista, tendría que poner cientos de estos ejemplos. No es la idea que tú memorices. En química no se memoriza. En química se analiza, se interpreta. Yo te pongo ejemplos diciendo y fundamentando de por qué es físico y por qué es químico. Entonces, cuando yo te pongo un ejemplo, tienes que deducir, no tienes que memorizar si era esto o no. Tienes que deducir si va a sufrir un cambio interno y externo o si solamente es un cambio externo, nada más. En los fenómenos nucleares sí es fácil. Sí es fácil. Hay dos palabras claves. Esas dos palabras claves las vamos a trabajar en energía nuclear. Hay dos palabras claves, fusión y fisión nuclear.
Fusión es la unión de átomos livianos para generar un átomo más pesado y liberar enorme cantidad de energía. Se llama fusión nuclear. O sea, todo lo que sea una fusión nuclear es una unión de átomos livianos en átomos pesados. Unión de átomos livianos en núcleos pesados. Y la otra palabra es la fisión nuclear, la ruptura, la separación de átomos pesados en livianos. Si la fusión es la unión, la fisión es la ruptura. Listo. Entonces, ejemplos como la fusión de átomo de hidrógeno, la fusión de átomo de helio, la fusión de átomo de uranio, implica un fenómeno nuclear. O si no dice la fisión del átomo de plutonio, la fisión del átomo de uranio, significa una separación del núcleo pesado, pero es nuclear. ¿Listo? Tienen todo el tema de fenómenos. Tienes todo el tema de fenómenos. Ahí está todo lo que significa fenómeno, muchachos. Analicen. Bien, entonces ahora para cerrar toda esta segunda parte de materia, vamos a hacer la relación entre la materia y la energía. Esta relación fue propuesta por Albert Einstein en la famosa ecuación del mc cuadrado. Einstein manifiesta, ustedes saben que Einstein es el más grande genio de la humanidad. Superó a Isaac Newton, que antes era considerado como tal. Para Albert Einstein, estudió sobre todo lo que significa el universo, toda su vida dedicada al estudio del universo, estableció que había una relación entre la materia y la energía. Y en todos sus estudios, en todas sus aplicaciones, llegó a demostrar que en el universo la materia y la energía es lo mismo. Es lo mismo. La materia es energía y la energía es materia. Pero cuando se comprueba en la Tierra, en la realidad nuestra, porque eso es en el universo, pero cuando se comprueba en la realidad, se llega a una ley universal y le llamamos la relación materia-energía, que es la siguiente. La relación
entre la materia y la energía. Bien, el autor de este estudio de la relación entre la materia y la energía, Albert Einstein, y en 1905 da a conocer esta gran revolución de la materia relacionada con la energía, ¿no? Albert Einstein. Muy bien. ¿A qué conclusión llegó Albert Einstein? Albert Einstein dice que en el universo, la materia y la energía son lo mismo. Pero en la realidad de la Tierra, del planeta que vivimos, en base a los experimentos realizados, llegó a la siguiente conclusión. La energía liberada o absorbida de un cuerpo es directamente proporcional a la masa de los productos de la reacción y a la velocidad de la luz elevada al cuadrado. A esa ley llegó Albert Einstein en 1905. Repito, para Albert Einstein, luego de muchos años de estudio, de interpretar el universo, en la realidad llegó a demostrar lo siguiente, que la energía liberada o absorbida es directamente proporcional a la masa de los productos de la reacción y a la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Su gran y famosa fórmula, mc cuadrado. Entonces llegó a esta fórmula. E es igual a m por c cuadrado. Que la energía liberada absorbida es directamente proporcional a la masa de los productos de la reacción y a la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Entonces, aquí resultan varias interrogantes que hay que contarlas, porque esta es la ciencia. La ciencia siempre trae muchas anécdotas, muchas investigaciones. Entonces yo tendría que hacer una primera pregunta. El día que tú te mueras, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas el día que te mueras? ¿A dónde te vas? ¿Te vas a ir a un lado? ¿Te vas a ir a algún lado cuando te mueras? ¿Qué me contestas? ¿Qué me contestas? Momento de reflexión. Claro, claro. Yo lo único que te puedo decir es que no vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. Y nosotros somos materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No vamos a desaparecer. Eso es lo primero. Eso es lo primero, que no vamos a desaparecer. Segundo, si la materia no se crea ni se destruye, ¿cómo aparecimos? Un momento. Tú, yo y todos los seres humanos hemos aparecido por una concepción producto de una unión de un óvulo con un espermatozoide. O sea, no hemos salido de la nada. Yo no he salido de la nada. No, yo no he salido de la nada, tú tampoco. Hay una concepción biológica que ha formado un ser que somos nosotros. Tú no me puedes decir, no, yo salí de la nada. No, pues, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces el nacimiento es un proceso bioquímico, obviamente biológico por el mecanismo que tiene, pero químico por la interpretación. Por lo tanto, el día que tú te mueras, así te entierren en un ataúd, te pongan una fosa, en un nicho, o te incineren o te cremen para que te mira cremado, esa materia orgánica que va a estar dentro es tu vecino.
es tu vecina, eres tú. O sea, a una persona la puede enterrar en un ataúd. Pueden pasar 500 años, regresas al ataúd, lo abres, ¿qué vas a encontrar? Cabello, porque el cabello es el que menos se descompone. Ese cabello que de tu vecino, de tu vecina, es tuyo. ¿Pero qué vas a encontrar? Materia orgánica. Esa es tu materia orgánica. Como dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero ¿qué decimos los hombres de ciencia como yo, químicos? Materia eres y materia te convertirás. Pero aparte, la energía. La energía va a seguir. Tu energía va a seguir. Por supuesto, no va a desaparecer. La materia se convierte en energía. Entonces, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Por eso siempre la interrogante está ahí, ¿no? Uno dice, ¿dónde va? ¿A dónde me voy? ¿A dónde voy a terminar? No, no vas a terminar en ningún lado. Tu materia orgánica va a seguir. No será la misma materia orgánica, pero tu materia orgánica no puede desaparecer. A Albert Einstein le preguntaron una vez, un periodista le preguntó si creía en Dios. Y él dijo, no, yo no creo en Dios. Yo sé que, y tú también sabes que Albert Einstein era judío, pero incluso los judíos tenían un Dios, Jehová. Su nombre es Jehová. Y los judíos eran muy adoradores de Jehová. Si no, lee el Antiguo Testamento. Jehová es su Dios. Bueno, Albert Einstein es judío, pero le preguntaron, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios. Y entonces el fundamento que da Einstein dejó atónitos a todos. A todos. ¿Cómo siendo judío no va a creer en Dios? O sea, no creerá en la Virgen María, no creerá en los santos, no. Pero tiene que creer en Dios. Entonces lo dejó atónito, pero hizo una explicación muy interesante que dejó pasmados a todos. Yo no creo en Dios, dijo él, porque la creencia es algo que no se discute. Y además es algo superficial. No lo puede demostrar. En cambio, yo estoy convencido que Dios existe. Yo no creo, pero estoy convencido que existe. Porque cuando yo estoy convencido de algo, tengo discusión para hacerlo. Cuando yo sé que esto existe de verdad, es porque puedo manifestar. Por ejemplo, tú no puedes creer que vas a ingresar. No. Tú tienes que estar convencido que vas a ingresar. Porque el creer significa, ya, yo creo, entonces ya no voy a hacer nada. Yo creo porque no tengo que discutir nada. Estoy creyendo. ¿Para qué me voy a poner a discutir si yo creo en eso? ¿Qué? O sea que tú crees que vas a ingresar solamente porque estás creyendo. No, tú tienes que estar convencido que vas a ingresar, ¿sabes por qué? Porque tú vas a estudiar todos los días. Porque tú vas a tener un horario para repasar. Porque tú vas a tener un horario para practicar. Porque tú vas a tener un horario para el examen. Porque tú vas a evaluar día a día cómo vas avanzando. Ese es convencimiento. Tú me preguntas, por ejemplo, a mí, yo que soy científico, tú me preguntas, profe Víctor, ¿usted cree en el electrón? No, yo no creo en el electrón. ¿No cree? No. Yo estoy convencido que existe el electrón. Yo no creo. Porque creer es algo superficial. La creencia no se discute. La creencia no tiene lugar a... En cambio, el estar convencido sí. Porque si yo te digo, yo sí estoy convencido que el electrón existe, ¿tú qué me vas a preguntar? ¿Lo ha visto? ¿Sabe el tamaño que tiene? ¿Sabe qué forma tiene? Eso tú me vas a preguntar. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos discutiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, en la ciencia no se cree, se convence. Para eso se experimenta. Claro, todo el mundo dice, sí, yo creo en los huaicos, va a venir huaicos. ¿Y qué hacen para controlar el huaico? Nada. ¿Te das cuenta que no hacen nada? Si todos sabemos que huaicos hay todos los años, si todos sabemos que hay lluvias intensas, entonces, ¿por qué los gobiernos no hacen diques grandes? ¿Por qué no prevén todo eso? Porque no están convencidos. Ellos creen nada más. ¿Te das cuenta, no?
¿Te das cuenta que la creencia es solamente así superficial? Tú no discutes nada ahí. Yo creo. Sí, yo creo en los waifus. ¿Y qué has hecho? Nada. Entonces no estás convencido. Por eso, la materia se convierte en energía. ¿Tú crees en eso? Yo no creo. Yo estoy convencido. ¿Y sabes cómo se convenció? Con la bomba atómica. Porque la gente creía, sí, sí, todos tenemos energía, sí, la materia tiene energía. Convénceme. No creas, convénceme. ¿Cómo nos convencieron? Con la bomba atómica. ¿Qué pasó en la bomba atómica? La materia, uranio y plutonio, ¿en qué se convirtió? En energía. ¿Qué tipo de radiación? ¿Te das cuenta que la materia se convierte en energía? Y no es que yo crea, estoy convencido. Por eso fue una buena respuesta de Einstein que dejó atónito a todos cuando le preguntaba al periodista, ¿usted cree en Dios? Yo no creo en Dios. ¡Oh! Momento. Yo voy a fundamentar porque no creo en Dios. Yo estoy convencido de su existencia. Ahí está. Esa fórmula que tú ves ahí es matemática. ¿Tú crees en esa fórmula? Yo no creo en esa fórmula. Estoy convencido de la fórmula. Porque esa es la fórmula de las bombas atómicas. Esa fórmula es de la energía que irradia de un cuerpo. Tu materia se convierte en energía. Mucha gente me cuenta, no mucha gente, pero los que son esotéricos, los que les gusta esto, la cartomancia, de la astrología, de los signos zodiacales, yo no creo mucho en eso, casi nada. Pero de algo sí puedo rescatar, de la energía. Esas personas que te dicen cuando una persona muere, durante una semana o 7 días, su energía sigue en la Tierra. Ellos te dicen así. Lo material se ha ido, pero su energía queda. Y entonces tú dices, pero ¿sabes cómo te convence? Y yo lo he vivido. En la mesa donde se sentaba el abuelito, él tenía un lugar privilegiado porque era el cabeza de toda la familia. Respeto máximo al abuelito. Le servían su comida todo, su plato todo. Cuando él murió, nadie ocupó su lugar. Pero así se murió. Así se murió. Entonces, eso puede relacionar que la energía todavía sigue. Su materia no, la energía sí. Pero eso de que se presente en la noche como fantasma, no, yo no creo en fantasmas. Yo no creo en fantasmas. No estoy. Yo estoy convencido que no son fantasmas, que son energías, pero no fantasmas. Por eso yo no creo en los fantasmas. Pero sí estoy convencido que lo que tú llamas fantasma es energía. Porque nunca se le ven los ojos, la nariz, no se ve toda rosa. Pues son energías. Y las energías sí existen. Entonces, toda esta introducción que estoy haciendo es para convencerte que la materia se convierte en energía. Y si quieres convencerte más, las bombas atómicas. 6 kilos de plutonio, 6 kilos de uranio lanzados sobre Hiroshima y Nagasaki, y solamente reaccionaron una parte de ellos, no reaccionó todo, destrucción de esas dos ciudades. Inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Japón rendida, y comienza toda la historia que uno conoce. Entonces, esta fórmula está relacionando a la materia que tú ya conoces con la energía involucrada. Pero como es una fórmula matemática y física a la vez, tenemos que utilizar unidades físicas y matemáticas. No solamente la fórmula, no. Hay que utilizar sus unidades. Vamos a ver las unidades. A ver. La energía se tiene que medir en joules. La energía tiene que estar en joules. La unidad de la energía en el sistema internacional es joules. Pero para que la energía salga en joules en el sistema internacional, si la energía me va a salir en joules, que se representa como J, la masa tiene que estar en kilogramos. Si tú quieres que la energía salga en joules, tu masa tiene que estar en kilogramos. Kilogramos, no gramos.
kilogramos. Y la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, que es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, se lleva a metros por segundo, 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero como está elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado la velocidad de la luz, le voy a poner su valor de frente. 3 por 10 a la 8 al cuadrado es 9 por 10 a la 16. Listo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú quieres hallar energía en joules, tu masa tiene que estar en kilogramos. Pero, ¿qué constante de la velocidad de la luz al cuadrado de azar? Ya al cuadrado. 9 por 10 a la 16. ¿De dónde viene 9 por 10 a la 16? De 3 por 10 a la 8 metros por segundo elevado al cuadrado. 3 por 10 a la 8 es 9 por 10 a la 16. 3 por 10 a la 8 al cuadrado es 9 por 10 a la 16. ¿Está bien? Ahora, tenemos otra unidad de la energía. La otra unidad se llama ergios. Pero esta es la que manda. Esta es la que manda. Tenemos otra unidad que se llama ergios. Y esta vez, si nos piden ergios, la masa tiene que estar en gramos. No en kilogramos, en gramos, en gramos, en gramos. En gramos. Y la velocidad de la luz ya no es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es centímetro por segundo. 3 por 10 a la 10. Que es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Pero si le elevamos al cuadrado, nos va a quedar 9 por 10 a la 20. 20 centímetros cuadrados por segundo. ¿Listo? Ahora, tú sabes que esto es física. Y en física hacemos muchas unidades de conversión. Se demuestra al final que si yo quiero pasar de una energía a otra, por lo tanto puedo hacer que un joule se convierte en ergios, pero multiplicando por 10 a la 7. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a ver unos cuantos ejemplitos de esto, ¿verdad? Vamos a ver unos cuantos ejemplitos y después nos vamos al material. Miren las unidades, por favor. Miren las unidades. Cuando la masa está en kilogramos, la velocidad de la luz, que es la constante que vamos a utilizar, está expresado como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero como está elevado al cuadrado en la fórmula, ya le he puesto su valor correcto, exacto, 9 por 10 a la 16. Ahora, si queremos en ergios, nuestra masa tiene que estar en gramos. Y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Pero como la fórmula involucra el cuadrado, va a ser 9 por 10 a la 20. Por ejemplo, veamos un ejemplo para ver cómo se aplica esta fórmula. Ejemplo. A ver, queremos hallar la energía en joules
Queremos saber la energía en joules de la desintegración total y completa. Escúchame, de la desintegración total o completa de una masa de uranio de 2 kilos. Ya está, listo. Es una pregunta directa. Es una pregunta directa. Queremos saber cuál es la energía en joules que libera una masa de 2 kilos de uranio que se desintegra totalmente. O sea, que toda su masa se convierte en energía. Quiero ver la energía en joules que va a liberar esta masa de 2 kilos de uranio al desintegrarse. Entonces, como la masa está en kilogramos, ¿qué velocidad de la luz al cuadrado le va a dar? Para que me salga joules. ¿Qué velocidad al cuadrado le va a dar para que me salga joules? ¿Qué constante le doy? ¿Qué constante de la velocidad de la luz al cuadrado le doy si me están viendo en joules? Nueve por 10 a 16, gracias. Gracias, Andrea. 9 por 10. Entonces tú le agregas, porque generalmente la velocidad de la luz al cuadrado no te la van a dar, porque es una constante universal, tienes que conocerla. Entonces tú le vas a poner 9 por 10 a la 16 metro cuadrado por segundo. Ya está, solamente aplica la fórmula, reemplaza y se acabó. Entonces la fórmula es mc cuadrado. Listo. Reemplaza los valores. La masa de 2 kilos, 2. La velocidad de la luz es 9 por 10 a 16. La respuesta me quedaría primero 18 por 10 a 16 joules. Ahora, lo más probable es que no encuentres esta respuesta, porque va a estar expresada en notación científica. Por lo tanto, no la encontrarás así. Corro la coma hacia la izquierda, o sea, lo divido entre 10, 1,8, y le aumento una potencia a 10. Listo. O sea, la idea es que cuando uno resuelve este tipo de problemas tiene que manejar las unidades correctas, nada más. Ya está. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a resolver material, ¿ya?
Ya está, listo. Vamos a entonces a entrar a nuestro libro. Y ahora sí, por favor, a contestar todo lo que está en el libro. Vamos a buscar acá. Y ahora sí, a contestar todo, muchachos. ¿Ah? Ya está toda la teoría. Uy.
Ay, ay, ay. Estoy buscando mi libro. Ay, bueno, a ver, no tengo el libro yo acá, no lo encuentro. Ya, muchachos, a ver, no tengo, ay, no tengo libro. Bueno, ¿hay alguna duda por ahí? ¿Están contestando la pregunta del material? Ya. ¿Qué material? Ah? Materia 1. Materia 1, materia 2. Materia 2, ya, perfecto. Ya, ¿cuál es la primera pregunta? A ver, un ratito, eso, madre, qué grosso. Ya, la primera pregunta dice calcular la energía que liberó una partícula radiactiva de 20 gramos de masa. ¿Esa es? ¿Esa es la pregunta? La pregunta número 1. Calcular la energía que liberó una partícula radiactiva de 12 gramos de masa. ¿No? Ya, un ratito. A ver. Vamos a ver, la pregunta dice así. La pregunta número 1 debe decir así, ¿ah? Ay, ay, ay. Dice,
Respecto a una mezcla homogénea, podemos afirmar que A está formado de átomos iguales. ¿Esa es? La primera pregunta dice, respecto a una mezcla homogénea, podemos afirmar que está formada de átomos iguales, constituye más de una fase, se puede separar sus elementos solo por mezclas químicas, por medio químico, perdón. ¿Esa es? ¿No? ¿Qué me han dado? ¿Cuál es el material? Entonces? Ya, este sí debe ser. No, es el mismo. Ya está, ya. La primera pregunta es, indique la secuencia verdadero o falso respecto a la materia. ¿La materia es discontinua? Sí. La materia es un conglomerado de partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones. Sí. ¿La materia se clasifica en sustancia pura y una mezcla de sustancias? Sí. ¿La sustancia pura puede ser elementos compuestos? Sí. Todas son verdaderas. Esa es una pregunta de examen de admisión de la UNAM de 2007-2. ¿Está bien? Perfecto. Es una pregunta planteada de examen de admisión. ¿Eh? Número 2. Las sustancias puras, tú sabes que las sustancias puras pueden ser un elemento, un compuesto. Las sustancias puras pueden ser una sustancia simple llamada elemento, una sustancia compuesto. A ver, dice así. Número 2. Las sustancias puras pueden ser, 1, mezcla de composición variable, no. Las sustancias tienen composición definida, fija y constante. ¿Quiénes tienen composición variable? Las mezclas, pero las mezclas no son sustancias. La 1, descartada. Número 2. ¿Las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos? Sí. 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 No te olvides que una sustancia pura se clasifica en elemento y compuesto. En cambio, las mezclas, homogénea y heterogénea. Las sustancias puras tienen composición definida, fija, constante. Las mezclas tienen composición variable. La segunda es correcta. 3. Las sustancias puras pueden ser mezclas homogéneas y compuestos puros. Falso. Mezclas no puede entrar ahí. 4. Las sustancias puras pueden ser moléculas y mezclas homogéneas. Falso. La palabra mezcla no entra ahí. 5. Las sustancias puras pueden ser separadas por medios físicos. Mentira.
Los únicos que se pueden separar por medio físico son las mezclas. A las sustancias puras como los compuestos, la separación es por medios químicos. Y a los elementos de sus partículas atómicas, medios nucleares. Entonces la clave de la 2, ¿cuál es? Dice, son ciertas solamente. ¿Cuál sería la clave de la 2 a todo lo que he informado? Enano. Muy bien, enano. Perfecto, enano. Número 3, ¿qué es el agua? A ver, si yo quiero clasificar al agua, primero, que es una sustancia pura. Segundo, que es un compuesto. Nada más. Nada más. No es un átomo, no es un elemento, no es una mezcla homogénea porque es el agua. No dice agua potable o oxigenada, dice agua. El agua es una sustancia pura. ¿Dónde lo clasifico? En compuesto, porque su fórmula es H2O y está formado por moléculas iguales. Por lo tanto, tiene composición definida fija y constante. Clave la 3, enano. Número 4. Establezca la correspondencia materia, tipo de materia y marque la secuencia correcta. Allá. Te están poniendo un tipo de materia y tú tienes que clasificar si es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Tú ya tienes la definición de clasificación de la materia, ahora aplica la clasificación de los ejemplos. Por ejemplo, cloruro de sodio. Cloruro de sodio es una sal pura. Su fórmula es NaCl, NaCl. Y la fórmula determina un compuesto químico. Por lo tanto, A2. Empieza con A2. A2. O sea, solamente puede ser clave, beso, dedo. Las otras no comienzan con A2. Está entre B y D. Silicio. ¿Qué es el silicio? Un elemento químico. Está en la tabla. Está en la tabla. El silicio es un elemento. Entonces B con 1. A2B1. Acá viene la diferencia. En la C. Azúcar. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es la sacarosa. ¿Y la sacarosa qué es? ¿Una mezcla o un compuesto orgánico? ¿Qué es la sacarosa? Un compuesto. Entonces debe ser azúcar con 2. C con 2. Porque la gasolina es una mezcla homogénea. Es una mezcla de hidrocarburos líquidos y es homogénea. Entonces, clave la número 4, A2, B1, C2 y D3. Clave dedo. Número 5. De las siguientes muestras, ¿cuáles son sustancias puras? A ver, no te olvides. Una sustancia pura es aquella clase de materia que tiene composición definida, fija o constante, que está formado por un mismo tipo de partículas. Y puede ser un elemento que está formado por átomos iguales o un compuesto que está formado o por moléculas iguales o por redes cristalinas iguales. Comenzamos. 1.
amalgama. No. Para los que no saben qué es la amalgama, es una mezcla homogénea. ¿Formada por quién? Por mercurio. ¿Con quién? Con oro, plata o platino. La amalgama se coloca en la dentadura, ¿has visto? ¿Has visto que a veces hay gente que tiene diente de oro, diente de plata? Ya, es una amalgama. Es una amalgama. Se ha mezclado ahí el mercurio con un metal. Puede ser oro, puede ser plata o platino. El platino es más caro. Pero la amalgama no es una sustancia pura, es una mezcla. 2, azufre y limadura de hierro. Ya, entonces la amalgama no es una sustancia pura, es una mezcla. Dice azufre y limadura de hierro. Supone que se está mezclando ahí. Porque si no serían dos proporciones distintas. ¿Sí o no? Entonces, como me están hablando de las dos juntas, su mezcla es heterogénea. Agua destilada, sustancia pura, H2O. Hielo seco, sustancia pura, compuesto. Entonces tenemos, ¿cuáles son sustancias puras? 3 y 4. 3 y 4, muchachos. Clave las 5 escasa. 3 y 4. Sigamos avanzando, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Pregunta número 6. Respecto a la estructura y composición de la materia, ¿cuál de las siguientes son sustancias? Por favor, no se olviden que una sustancia pura es una sustancia pura, tiene composición definida, fija y constante, está formado por un mismo tipo de partículas y puede ser un elemento, un compuesto. Su materia es homogénea, de hecho, en toda la extensión de su masa las propiedades son iguales. Comenzamos. Ácido muriático, mezcla. Mezcla. El ácido muriático es una mezcla de agua destilada con ácido fosfórico y un poquito de ácido clorhídrico. Es una mezcla homogénea. Chao. 2, formol. Mezcla homogénea. El formol se utiliza para disecar piezas anatómicas. Formol es lo que le ponen a una persona a un cadáver cuando lo van a velar. Cuando lo ponen en un ataúd le ponen formol. Es una mezcla homogénea formada por etanal, que es el acetaldehído con agua destilada. Acetona, ese sí. Acetona es un compuesto orgánico. Compuesto orgánico. No es el quitaesmalte de uñas que tú usas. Esa es una mezcla. La acetona es pura. La acetona es pura. 100% pura. Es un compuesto. 3, compuesto. 4, alcohol etílico. Compuesto orgánico. El alcohol etílico es el etanol. Es un compuesto orgánico. Tiene fórmula C2H5OH. 3 y 4 son compuestos, por lo tanto son sustancias. 5, petróleo no. El petróleo no es un compuesto, el petróleo no es una sustancia. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos.
gases como el metano, etano, propano y butano, líquidos como la gasolina, el queroseno y la hidroína, sólidos como la vaselina, la cera, la parafina, el asfalto, la brea. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, no es una sustancia pura. Y el agua oxigenada también es una mezcla de agua químicamente pura destilada con peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada no es una sustancia. El agua oxigenada no es una sustancia, es una mezcla homogénea formada por agua destilada, químicamente pura, y peróxido de hidrógeno para curar heridas al 4%, para desteñirse el cabello, llamado oxigenta, con el 20%. Pero son mezclas homogéneas. Por lo tanto, la respuesta era 6. ¿Quiénes son sustancias? 3 y 4. Clave y beso. Uy, pregunta 7 del año de la pera loca. 1992. Hace casi 30 años fue esta pregunta. 30 años. ¿La agraria puede volver a repetir? Sí. La Universidad Agraria no crea preguntas, tiene banco de preguntas. No es como un Isamar donde los catedráticos se encierran días para crear las preguntas y no salen hasta que los alumnos estén dando examen de admisión y recién ahí abandonan. Están aislados. No puede hacer uso de celular, nada. Entonces, más bien Agraria sí recoge su banco de preguntas y reformula alguna de ellas, ¿no? Esta fue tomada hace 30 años atrás, en el 92, y dice así: el ozono en la estratosfera, que reduce el paso de la radiación ultravioleta hacia la Tierra, y el oxígeno de la mesósfera, el cual respiramos. El ozono tiene fórmula O3. El oxígeno que respiramos, O2. ¿Son qué? Si son del mismo elemento, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llamas a estos dos formas diferentes, estructuralmente diferentes, pero de un mismo elemento y un mismo estado de la materia, al otro? Muy bien. La 7 es avión. La 7 es avión. La 8, pregunta propuesta en el verano de 2007. Más reciente, ¿no? La sal de mesa, ¿de qué está constituida? ¿Cuál es el componente principal de la sal de mesa? Es una mezcla. La sal de mesa es una mezcla. Pero ¿cuál es su componente principal? El cloruro de sodio. Pregunta 9. Examen de admisión de la agraria 1993. Ahora sí, hace 3 años. Perdón, 30 años. Para la maduración de las frutas, por ejemplo, el plátano, tú has visto que el plátano se pone negro, ¿no? ¿Has visto? ¿Tú has visto, por ejemplo, cuando cortas una palta y deja la mitad? ¿Has visto cómo se pone la palta? ¿De qué color? Claro, se pone negro, se oxida. La palta se está oxidando, ¿por qué? Por el oxígeno del aire. Por el oxígeno del aire. Por eso que la palta, cuando tú la cortas, hay que aislarlo. Hay que ponerle un recipiente para que no entre el oxígeno. Pero con el aire así nomás, lo oxida y se pone negro. Para evitar la oxidación de la palta, ¿qué le ponen? Limón.
¿Has visto? Le pone limón. El limón es un antioxidante. Entonces dice así, ¿no? Para la maduración de la fruta, por ejemplo, el plátano se pone negro, se oxida rápido. El potasio que forma parte del plátano se oxida al toque, ¿no? El plátano es necesario como materia prima el acetileno, que se obtiene a partir de CaC2. Ya. Ese CaC2 tiene un nombre. Ca es calcio. Ca es el símbolo del calcio. Pero C es del carbono. Pero tú no llamas carbono de calcio. Se le llama carburo de calcio. Carburo. Carburo. No se llama carbono de calcio, se llama carburo. La clave de la 9 es casa. Y pregunta 10. Para formar una amalgama, ya lo dije, ¿no? Es indispensable contar con quién. ¿Quién es la materia prima en una amalgama? ¿Quién es la materia prima de la amalgama? El mercurio. Muy bien. La clave es casa. 10 casa. Diez casa. Bien, sigamos avanzando. A ver, número 11 dice, los círculos son iguales. Representan un tipo de átomo. Indica la secuencia correcta, luego determinar si la proposición es verdadera o falsa. Ya, a ver, yo te voy a decir, esto es lo que yo te decía de la visión nanoscópica. ¿Te das cuenta? Esto es lo que yo te decía si te han enseñado en clasificación de la materia la visión nanoscópica. O sea, cómo identificas a un elemento, un compuesto, a una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea cuando hay visión nanoscópica. Si te han enseñado eso, puedes contestar la número 11. ¿Qué está representando en la número 11? Dice que los átomos son iguales. Entonces, cuando los átomos son iguales, está representando aquí a un elemento. Y el elemento es una sustancia pura. Pero, si tú ves los átomos, hay uno que tiene 2 y otro que tiene 3. Ah, entonces, no solamente es un elemento. Si son átomos del mismo elemento, pero tienen formas diferentes, se llama alotropía. La representación nanoscópica te dice que está representando a un elemento químico en una variedad llamado alotropía, pero que representa una sustancia pura. Por lo tanto, la primera, verdadera. La segunda, verdadera. Y la tercera, falsa. No es una mezcla. No es una mezcla. No es una mezcla, es un elemento, solo que en formas alotrópicas. Verdadero, verdadero, falso, la clave es beso. La clave es beso. Cuando las figuritas son iguales, o sea, quiere decir que son los átomos iguales, pero uno tiene 2 y uno tiene 3, son figuritas que representan a un mismo elemento químico. Y un elemento es una sustancia pura. Pero ¿por qué 2 y 3? Las estructuras son diferentes y eso tiene un nombre, alotropía. Entonces, tus ojos nanoscópicos están viendo la alotropía. ¿Entendieron, no? ¿Me entendieron? ¿Entendieron lo que quise decir? Sí. Gracias, Ariana. Y ahora tú dime en el gráfico siguiente, la número 12. Ya. ¿Qué estás identificando en el gráfico de la izquierda? ¿Qué es eso?
¿A quién está representando el gráfico de la izquierda? Está formada, todas las figuritas son iguales, ¿ah? Solo que los circulitos son blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Muy bien, Ariana. Estás identificando un compuesto químico. ¿Por qué? Porque son átomos diferentes que se han unido para formar moléculas iguales. ¿Todas las moléculas son iguales? Sí. Y si son iguales es una sustancia pura, llamada compuesto. La primera es un compuesto, pero la segunda es un compuesto. ¿Todas las figuritas son iguales? ¿Todas las figuritas son iguales en el segundo gráfico? No son iguales. No. Pero todos están juntos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Una mezcla. Gracias, Ariana. Si es que es una mezcla. ¿Qué alotropía? Eso no es alotropía, es una mezcla. Entonces, la primera representa a un compuesto y la segunda representa a una mezcla. La clave es dedo. Ah, la 13 sí está buena. Hay que hacerla aquí. Hay que hacerla en la pizarra. La 13 sí está buena. Está muy buena la 13. A ver. En la figura, cada tipo de círculo, hay un círculo blanco y hay un círculo con aspa. Cada círculo representa un átomo diferente. Ah, buena observación. Indica la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. A ver, vamos a ver el gráfico. Vamos al gráfico. Si te das cuenta, el gráfico de la 3, no conteste la proposición todavía. No puedes contestar la proposición si no sabes qué contiene el gráfico. 13. En el gráfico vamos a encontrar una figurita, un diseño de figura, que tiene un círculo blanco y un círculo con aspa. Esto representa un compuesto químico. ¿Por qué, profe? Porque está formado por átomos diferentes, pero forman una molécula. Entonces, como cada uno representa un átomo diferente, se han unido a formar una molécula, eso corresponde a un compuesto, sustancia pura. Este es un compuesto y corresponde a una sustancia pura. Bien, vamos a ver otro gráfico. Hay un grafiquito que tiene dos círculos blancos. Ah, estás uniendo átomos iguales. Y como los átomos son iguales, no arriba que son diferentes, cuando los átomos son iguales está frente a un elemento químico. Este es un elemento. Pero sigue siendo una sustancia pura. Bien, tengo otro tipo de gráfico. 3 círculos unidos. 2 blancos y uno en aspa. Dos blancos y uno en aspa. Esto también representa átomos diferentes, un compuesto. Y sigue siendo una sustancia pura. Y finalmente tenemos otro gráfico al revés. 2 aspas y un círculo en blanco. Este compuesto no es igual que el de arriba. No son iguales, son diferentes. Y es un compuesto, que también es una sustancia pura. Entonces, Salón, el gráfico está representando a 4 sustancias puras. De las 4, 3 son compuestos. Y uno es un elemento.
Además, todo se ha unido. Es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea. Es una mezcla. Es una mezcla. Ahora sí, comenzamos a leer las proposiciones para interpretar si es verdadero o falso. Claro, si hubiera otro XXO, sería otro compuesto. Por supuesto, por el enlace que ha formado. A ver, primera proposición. Se representa una mezcla de 4 compuestos. Falso. 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 Es una mezcla, pero no son 4 compuestos. Son 3 compuestos y un elemento. Falsa la primera. 2. Hay 2 elementos formando parte de la mezcla. Mentira. Hay un solo elemento. ¿Dónde está el otro? Hay 3 compuestos y un elemento. No hay 2 elementos. Mentira. Pero el alumno, ¿sabe por qué pone verdadero? Porque está confundiendo con átomos. Y es cierto, hay 2 átomos de elementos diferentes ahí, pero no son elementos. Porque la unión ha constatado que son compuestos y que son elementos. Entonces la segunda es falsa porque solamente hay un elemento nada más. Y aquí son 3 compuestos. Tercera proposición. La mezcla está formada por 4 sustancias diferentes. Correcto. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Hay 4 sustancias diferentes. 3 compuestos y un elemento, pero todos son diferentes. Y se están mezclando. La tercera es verdadera. Muy bien, la clave falso, falso, verdadero, clave dedo. Clave dedo. Pero esto cómo se interpreta, ¿no? Eso se llama visión nanoscópica. Por eso yo te preguntaba al comienzo, ¿te han enseñado a interpretar visión nanoscópica la materia? ¿Esa visión nanoscópica? Sí les han explicado, ¿no? Sí les han dibujado gráfica de esto, ¿no? Ya, entonces por eso estamos interpretando, ¿no? 14. Señale la alternativa que presente la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. 1. ¿El aire es una sustancia? No. 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 El aire es una mezcla de gases. No es una sustancia. El aire es una mezcla de oxígeno, gas, nitrógeno, gas, monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. El aire no es una sustancia. El aire es una mezcla. La primera es falsa. 2. ¿El grafito y el diamante son formas alotrópicas del mismo elemento? Sí. Del carbono. Son los carbonos naturales cristalinos. Grafito negro. Diamante transparente. Grafito buen conductor en la corriente eléctrica. Diamante no. Grafito blando, resbaloso al tacto. Diamante duro y frágil. Son alótropos, es verdadero. 3. ¿Una solución es un sistema homogéneo? Sí, porque forma una sola fase. Entonces, la clave de la 14 es falso, verdadero, verdadero. La clave dedo. Y cierro con la pregunta 15, ya te dejo todo el material para que tú contestes y practiques. Pregunta 15. Dadas las siguientes proposiciones referidas a la materia. 1. El cloro gaseoso, su fórmula es Cl2. ¿Y el oro son ejemplos de sustancias? Sí. Sí, son elementos químicos. Son elementos químicos. Y los elementos químicos son sustancias puras, la primera verdadera. 2. ¿El acero y cemento son ejemplos de mezcla? Sí. Sí. El acero es la unión de carbono con hierro y con cromo.
Y el cemento, ¿qué es? Arena, piedra, todo lo que tiene, ¿no? La segunda es correcta. La primera correcta, la segunda correcta. 3. El ácido clorhídrico es un ejemplo de solución acuosa. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Correcto. Las 3 son correctas. ¿Está bien? Listo, entonces, ahí terminamos. Ahí lo dejamos. Ya tú sigues completando la información que falta, pero tú lo estás haciendo, ¿ok? Listo. Hemos terminado todo lo que es materia de energía, segunda parte. ¿Y qué nos faltaría entonces? Ya nos faltaría entrar energía nuclear la próxima semana. Listo, nos vemos. Chau. Profe, gracias, profe. Chao, Diana. Ya nos Chao, vemos la profe, próxima semana. cuídese. Chau. Sí, me envía las fotitos. Sí, ok. Listo, chicos, conmigo hasta el próximo sábado. Que tengan buena tarde. En un ratito les envío las fotos. Gracias.